Perfecto. Muy buena noche otra vez. Estamos en la clase de partes de la cámara y bueno, como decía, eh, mm, todas las herramientas digitales de captura visual casi que van a tener estas mismas partes o estas pequeñas partes digitales que hacen que o permiten que puedan capturar una imagen y después eh, transportarlas o exportarlas o transmitirlas a través de un formato digital, como sea el formato RAW o el formato JPG. Recordemos que nosotros el formato JPG es el que podemos ver y compartir a través de nuestro celular, en redes sociales, a través de WhatsApp, y nosotros podemos ver la imagen como tal. Es decir, una imagen digital tiene un formato JPG. Y hay otro formato que es un formato digital de edición, que es el formato RAW, que se escribe RAW. Voy a dejarlo por aquí escrito para que vayamos familiarizándonos con este formato. Porque este formato va a ser algo clave, algo mágico a la hora de la edición. ¿Ok? Muchos fotógrafos, cuando inició el formato RAW o RAW, no querían decir que este formato existía y simplemente lo utilizaban ellos para pues, tener esa diferencia de edición fotográfica. Bueno, el RAW es el formato para poder editar mucho mejor, se puede decir, la imagen, porque es una imagen cruda para precisamente edición, mientras que el JPG ya viene procesado y es muy limitado. Es decir, el JPG, ese es el formato que nosotros manejamos, ¿ok? Entonces tenemos esos dos formatos. Esos dos formatos vienen en una captura digital, visual, es decir, en un formato digital por el momento, en este momento que estamos nosotros viviendo. Pero recordemos que antes, en los tiempos de antes, no existía la cámara digital, existía la cámara analógica y el formato de captura, pues no era lo digital, sino el rollo de acetato que era sensible a la luz. Pero la parte de la cámara internamente podríamos decir que funciona casi que igual que la digital de hoy en día. Lo único que cambia es el espacio que captura la luz, la sensibilidad a la luz. Es decir, en el tiempo de antes, el que capturaba la sensibilidad a la luz era el rollo y ahora es un sensor, ¿ok? Ahora lo veremos que el sensor está también en nuestro celular, está en las cámaras digitales, está en prácticamente todas las cámaras de hoy en día de captura digital, captura de imagen, sea de video o fotográficas, ¿ok? Miramos la semana pasada la clase de parámetros fotográficos y los parámetros eran el tiempo de obturación, ¿cierto? El F o el diafragma, y el ISO, la sensibilidad de la luz del sensor. Hoy veremos también de qué se trata dentro de la herramienta, pues estas funciones, se puede decir. Entonces, voy a compartir, perdón, aquí un apoyo de imagen, precisamente para poder charlar un poco mejor sobre estas partes de la cámara. Muy bien, perfecto, por aquí está. Y comencemos con las partes básicas, con las partes del, del, de lo externo hasta lo interno. Vamos desde afuera hacia adentro, ¿ok? Y de ahí vamos a sacar una analogía entre cámara y celular en paralelo. Mientras vamos charlando de la cámara, vamos charlando del celular también, cuando lleguemos al momento del sensor, ¿ok? Entonces, tenemos como estas partes básicas, ¿no es cierto? Como estas partes dentro de las marcas de cámaras. Esto aquí yo no estoy promocionando una marca en específico, pero vemos que aquí hay una marca que se llama Canon. Pero como vimos en la divulgación de la clase, hay una marca que se llama Nikon, y hay otra que se llama Sony, y hay otra que se llama, qué sé yo, hay muchísimas cámaras en este momento que están en competencia. La Fujifilm también es una muy buena cámara, la Fuji. Y bueno, entre estas cámaras digitales, hoy en día, como la vemos, esta ya es una digital, hay competencias, no se pueden entre ellos, no hay compatibilidad entre una cámara, una marca y otra.
Si tenemos una cámara Canon, los lentes de la Canon no sirven en ninguna otra cámara, ni Sony ni Nikon. Y igualmente las otras marcas, es decir, entre ellas no se comparten ópticas, es decir, las lentes y los objetivos. Entonces, esto hace que las empresas fabriquen específicamente las herramientas o las piezas para su propia marca. En este caso, Canon tendrá un lente para Canon y un cuerpo para Canon y todo lo que sea para Canon y no le va a caber a la marca Nikon. Así que en el momento que queramos comprar una cámara fotográfica, debemos pensar muy bien, voy a dejar de compartir un momento para charlar esta parte, debemos pensar muy bien eh, si tenemos algún familiar, algún conocido, dado el caso tenga una cámara fotográfica, preguntarle qué marca es. ¿Por qué? Porque si dado el caso hay un conocido, un familiar, una persona que trabaje contigo y ya tiene una marca de cámara, sería pertinente tener como la misma marca de cámara. ¿Por qué? Porque en el caso que a ti te falte un lente, que se te dañe un lente y tengas que hacer cubrir en un evento, desarrollar una actividad fotográfica, y ese día no tuviste ese lente porque se te dañó, qué sé yo, o esta persona puede facilitarte los accesorios, puede facilitarte una pieza que de pronto es de la misma marca. Entonces debemos analizar si de pronto en nuestro medio, donde nosotros estamos desarrollando el ejercicio de la fotografía, las personas que están a nuestro alrededor tienen marca Canon, Nikon o Sony, y si depende de ello también comprar nuestra cámara, porque vuelvo y repito, podremos tener la facilidad de pronto en algún momento intercambiar, qué sé yo, que nos faciliten, o también facilitar a la otra persona. Esto es también como parte de pensar en un equipo de trabajo en general. Pero más allá, si me preguntan a mí qué marca sería la más pertinente, todas las cámaras desde un celular facilitan una captura digital que antes de la época digital dieran la vida para tener lo que hoy tenemos. Así que la Canon, Nikon o Sony, las tres son muy buenas. Recomendaría que para los que van para video, compren una Sony. Los que trabajan para fotografía de eventos y fotografía de eventos sociales y fotografía callejera, street photo, compren Sony. ¿Y por qué? Hay una Sony que viene sin espejo, que ahorita veremos de qué se trata, y es mucho más ligera. Entonces no va a ser tan pesada y no va a ser tan llamativa en la calle para de pronto exponernos a los ladrones. ¿Ok? Listo, voy a comenzar entonces a retomar esta parte de esta imagen. Comencemos a hablar sobre el objetivo. El objetivo, como en la primera parte, como lo vemos, nos muestra que es el lente en general. Es decir, en esta cámara, como la vemos, que es una profesional o semiprofesional, creo que es la misma que yo tengo aquí, si no estoy mal, muy parecida es la 300D, es muy viejita, es una de los 90, es una cámara prácticamente ya de colección, pero sigue siendo ya, desde mi punto de vista, es muy buena. Yo la tengo aquí y el sensor me genera una imagen muy cálida, unos colores muy atractivos, una viñeta y unas sombras que la cámara que tengo, la mía, la profesional, no me brinda. Así que yo la aprecio mucho esta cámara. Vemos que ese objetivo que tiene adelante se desmonta del cuerpo. Es decir, que aquí ya tenemos dos partes importantísimas. Las voy a mostrar acá sin ver la imagen. Lo voy a ubicar nuevamente. Aquí está. Aquí vemos la cámara nuevamente. Aquí están las partes. Aquí está el obturador. Bueno, y esta parte de aquí, que es el lente, el objetivo, sale del cuerpo. Y a este le vamos a llamar objetivo o lente, ¿no es cierto? O óptica, que es prácticamente lo que estamos hablando, es de la lente, de los que van a cambiar los aspectos visuales. Porque antes, recuerden, en la época que recién inició la cámara fotográfica, no había el cambio de óptica, simplemente venías así, pegados al cuerpo. Un cuerpo con un solo lente pegado. Entonces uno no tenía la opción de generar diferentes aspectos visuales. Ahora que ya se empezó a cambiar los lentes, el objetivo, pues tenemos la facilidad de generar
bastantes apariencias visuales y efectos visuales también, claro, porque las lentes nos van a generar también fenómenos visuales diferentes. Así que en este caso ya tenemos lo que es el lente y el cuerpo. Estas dos partes van a dividirse también en partes, como las vimos acá. Voy a compartir nuevamente la imagen para que la veamos nuevamente acá. Vemos que tenemos el cuerpo, el objetivo adelante y el cuerpo atrás. El cuerpo, ¿qué tiene el cuerpo? Tiene primero el disparador a mano derecha. No he visto hasta el momento, de hecho lo hemos charlado con nuestros compañeros, que no he visto una cámara hecha para zurdos. Todas las cámaras vienen el botón y se puede decir la manopla o esta de donde uno sujeta la cámara, que es de donde uno tiene más el agarre, esta donde uno sujeta aquí la cámara, que es más ancho esta parte de aquí, de hecho viene como un cuerpo más robusto para que las manos agarren este cuerpo. Y precisamente aquí, en este pedazo, tiene el obturador o el disparador. El disparador que va a generar, pues, la toma, ¿no es cierto? Este disparador tiene la versatilidad de tener dos, o digámoslo que tiene, en el momento de presión, exacto, cuando presionamos el botón, tiene dos presiones, una al medio y después una presión más baja que cuando presionamos todo el botón. Entonces, cuando presionamos al medio, lo que él hace es enfocar, genera como obliga al lente, a la óptica, cuando lo tenemos en enfoque automático, lo obliga a enfocar al lente. Me pongo en un ejemplo, estoy en una reunión y hay 5 personas y enfoco, tomo la fotografía, pero no sabe a cuál de los 5 personajes enfocar o enfocar el fondo. Entonces yo lo que hago es presionar nuevamente hasta el medio y él genera la presión a enfocar, a querer enfocar y buscar en puntos de enfoque. Y después cuando ya encuentra el punto de enfoque, lo que yo hago es presionar totalmente el obturador, el disparador, sin soltarlo, hasta el momento de escuchar que hace la captura. El clásico, ¿cierto? Cuando yo escucho el ahí ya suelto el disparador. Ese disparador simplemente funciona para eso, para que uno presione o obligue a enfocar y para capturar la imagen, nada más. Tenemos dentro de él, en la parte inferior, dice que hay un sensor. Y también vemos que dice que hay una parte perdón, voy a minimizarlo un poco, porque no me lo deja el obturador, y dice que tiene un sensor. En este tipo de cámaras fotográficas, dice que tiene un obturador y un sensor, ¿no es cierto? Es decir, una herramienta que sube y baja, o abre y cierra, unas cortinillas que abren y cierran, o suben y bajan, para permitir la entrada de luz. Recuerden que ese obturador es la que genera la velocidad de obturación, es decir, se abre y se cierra. Cuando se abre puede dejar un tiempo de obturación. Cuando nosotros pintamos con luz, recuerden, en el ejercicio de pintar con luz uno deja más tiempo de obturación, ¿no es cierto? Unos 2 segundos, hasta donde más permita el celular. Eso significa que dejó permitir la entrada en un cierto tiempo y después lo cerró. A eso que abre y cierra le llamamos obturador, ¿ok? Ese obturador en estas cámaras fotográficas está respaldado por un espejo aquí delante. Hay un espejo, voy a ver si lo puedo iluminar. No lo puedo lograr como un brillo. Pero aquí dentro hay un espejo, ¿ok? Es que la luz la tengo muy arriba y no me muestra el espejo. Pero aquí dentro hay un espejo, el cual simplemente el espejo lo que hace es una especie de reflejo para que yo pueda ver la imagen a través de este visor. Este visor que tienen aquí, ustedes pueden ver la imagen a través de este visor gracias a este espejo. En este tipo de cámaras, como vemos, tenemos un espejo que sube y baja para poder ver a través de este visor. Estas cámaras, digámoslo, es que son muy robustas, ¿no es cierto? Miren el cuerpo, todo se vuelve más pesado. Por eso las Sony de hoy en día, que se llaman las cámaras mirrorless o mirrors, las cámaras mirrorless no tienen espejo.
Es decir, va al sensor directo. Y al no tener espejo, pues nos va a ahorrar este espacio y va a ser más delgada, más ligera, más liviana y menos, tal vez vas a generar menos impacto visual en la calle y no vas a llamar tanto la atención por si de pronto quieres pasar desapercibido en un mercado, pero de pronto si sales con estas cámaras, al ser más robustas, pues vas a generar vas a llamar más la atención. Así que estas que tienen espejo van a tener esa particularidad de que van a ser más grandes el cuerpo. Y este espejo lo que hace, vuelvo y repito, es simplemente mostrarnos la imagen a través del visor, nada más, ¿ok? Tenemos atrás del espejo o atrás del obturador, el sensor. Y me lo muestra aquí el sensor. Voy a ver si lo puedo hacer un acercamiento. Ok, aquí está. El sensor me lo muestra como una pantalla tornasolada, verdosa, que de hecho va directamente como a una placa, a un circuito. Miren, aquí va el sensor pegado a un circuito. Pues, o sí, este sensor es prácticamente, digamos que todo es un cuerpo que si algo se daña, pues no funciona. Pero digamos que el sensor es todo, es todo. ¿Por qué? Porque él es el sensible a la luz y no debemos permitir que dentro del sensor entre algo, que entre mugre, que entre los dedos. Acá dentro no permitimos que entre nada. Por eso yo tengo abierto este lente aquí, aquí en este espacio cerrado, donde no hay viento, donde no hay polvo, donde sé que no le va a entrar contaminación. Pero si no, yo cuando abro la cámara, saco la óptica, cuando saco el objetivo del cuerpo, yo lo que hago es, no lo saco de esta manera hacia arriba, sino que si veo que hay mucho polvo, bajo la cámara, la agacho y saco la óptica hacia abajo, saco el objetivo hacia abajo. De esa manera yo puedo coger otro objetivo y lo introduzco y lo vuelvo a tapar y ya puedo levantarlo. Porque si hay polvo y está cayendo polvo y lo saco así, le va a caer cualquier partícula y eso va a hacer que el sensor, lo que está acá adentro, se contamine. Y eso es bastante complicado. De hecho, un sensor, depende de la marca, puede estar oscilando desde 400 a 1,5 millones de pesos. Entonces, tener en cuenta eso del sensor, que es la parte más clave. Esa parte del sensor es la parte sensible a la luz. Y si recuerdan ustedes qué era lo sensible a la luz dentro de los parámetros fotográficos, ¿qué era lo que generaba la sensibilidad? ¿O qué sí que generaba el ruido? Bueno, para que nos quede en un lenguaje más claro de la clase pasada. ¿Se acuerdan que había un parámetro que generaba ruido y que lo podía quitar o lo podía poner? ¿Cuál era el parámetro que estábamos hablando del ruido? Entre menos, ¿cuál sería el parámetro? Recuerden, estábamos hablando del tiempo de duración, el diafragma y alguien me escribe en el chat, alguien recuerda, por favor. Hay otro parámetro importante. ¿Sí? El ISO, perfecto. El ISO. El ISO va relacionado, ahora sí vuelvo a la imagen, ¿ok? Quería preguntar esa parte porque esto es importante. El ISO, ¿qué era? El ruido, ¿verdad? El ruido era el grano. ¿Y el grano de dónde viene? Del elemento que genera pues, precisamente la sensibilidad de la luz. ¿Y cuál es ese? Precisamente el sensor. El sensor es el que nos va a permitir que exista ruido o no. Es el que genera el ISO. El que controla el ISO es este de aquí. ¿Ok? Este es el que controla el ISO, el sensor. Y el que controla la velocidad de obturación es el obturador, el espejo que sube y baja, o las cortinillas que abren y cierran, que permite que entre la luz. ¿Ok? Eso es importante. El procesador que está atrás, que es otra placa digital, es precisamente el que procesa toda esa captura de imagen del sensor y la transmite o la transfiere a un formato digital, que es el formato JPG, que nosotros podemos compartir a través de nuestro celular. ¿Listo? ¿Esto está en nuestro celular? Claro que sí. Nuestros celulares tienen en este momento como que esta variabilidad, esta sinnúmero de, sí, este abanico de celulares, ¿verdad? Como esta bandeja
para deleitarnos de celulares llenos de cámaras fotográficas. Y si ustedes analizan en qué ha evolucionado los celulares hoy en día, en lo único que han evolucionado precisamente es en cámaras fotográficas. Es decir, ellos invierten mucho más en tecnología digital, mejorando la imagen de la cámara que cualquier otra herramienta dentro del celular. Eso significa que la cámara o que la fotografía hoy en el mundo se ha convertido en un lenguaje que no puede desprenderse de nosotros, que se ha convertido en un día a día, que ustedes en el día abren sí o sí su cámara por lo menos una vez, sea para capturar una imagen, para transmitir un video, para ver una clase. Es decir, ustedes están en este momento, todos los días van a ver digitalmente una cámara activa. Y eso se ha convertido pues prácticamente en una herramienta vital. Por eso creo que nuestro interés también por las clases de fotografía es entender este mundo. Me imagino que muchos estarán interesados en las tecnologías de los celulares. ¿Por qué vienen con tantas cámaras? ¿Qué sucede, profe? ¿Qué nos están vendiendo? ¿Es verdad que se puede tomar mejores fotografías con un celular que con una cámara profesional? Bueno, este es el momento de quitarnos esa duda. Vemos aquí que nos venden una cantidad y un sinnúmero de cámaras fotográficas dentro del celular, es decir, ópticas, lentes, ¿verdad? Hay lentes dentro del celular, hay lentes. Esos lentes van a ser para generar diferentes aspectos visuales, digámoslo. Se puede decir que esta cantidad de lentes que vemos en esta imagen, que están aquí en estos celulares, vendría a ser lo mismo que ver esta cantidad de lentes, ¿ok? Es lo mismo. Aquí vemos una cantidad de lentes sin el cuerpo, solo lentes. Aquí sí ya vemos una cantidad de lentes pegadas a un cuerpo, porque ya es el celular, es el cuerpo con la óptica, ya viene en una sola pieza. Vemos en esta imagen que venía el lente aparte del cuerpo que se puede desplegar. En este caso, en los celulares no. Entonces, ¿qué deben hacer para que puedan tener varias opciones a varias lentes? Como no pueden quitar el lente, lo que hicieron es ponernos más lentes, que nosotros tuviéramos la opción de varios lentes para poder cambiar las ópticas. Entonces, los fenómenos visuales que pueden generar cada uno de ellos, ¿o qué pondrían aquí? Ellos pondrían primero un gran angular. Una de estas cámaras sería un angular, es decir, que tiene bastante panorámica para abarcar un gran paisaje, una imagen magna. Entonces va a generar una imagen bastante amplia. Una de ellas va a tener una imagen tal vez de retrato, que nos va a generar un desenfoque atrás. Es decir, que va a tener un F abierto. Recuerden que el F es el diafragma y el diafragma es lo que está dentro del lente. Ahorita lo recordamos, que es nuestra pupila. Cuando se expande la pupila, el fondo se desenfoca. En estas cámaras fotográficas de celulares hay un modo de desenfoque del fondo. Es decir, va a utilizar otra cámara de estas, otro lente, perdón, y esa óptica la va a utilizar para que se desenfoque el fondo. Es decir, que ya tenemos panorámica y retrato. Y tal vez por una de estas tenga un zoom de unos 30x, que más adelante veremos sobre los zoom, sobre el acercamiento, sobre que vamos a hacer un acercamiento a la imagen. No sé si ustedes han visto que hay unas marcas de celulares que le venden, que le acercan la luna y logran ver los cráteres de la luna. No es falso, es verdadero. Lo que hay que tener es muy buen pulso, porque si no, si estás a pulso de mano, cualquier movimiento, por más mínimo que sea, a ese zoom, a esa cantidad de acercamiento, se va a multiplicar muchísimo. Entonces, estas cámaras simplemente van a ser para eso, para generar diferentes capturas. Entonces, en el momento que quieras retrato, tú no vas a coger la cámara de zoom, ni vas a coger la cámara de panorámica, sino que vas a coger la cámara de retratos. En el cambio de que sales a paisajes, vas a coger la cámara de panorámicas. Y en el cambio que si quieres capturar la luna, no vas a tener la cámara de retratos. Pero detrás de estas cámaras, ¿qué hay detrás de estos lentes, perdón? De estos lentes hay este elemento, este sensor muy chiquitito. Y vemos que hay varias lentecitas, es decir, que nuestro celular está compuesto por no un solo lente, ¿ok?
nuestro celular, nuestro lente del celular, que está aquí, que se lo ve muy chiquitito, pues dentro tiene un lente protector que es el primero, que si ese se raya, afortunadamente pues no se daña nuestros lentes. Y de ahí sí ya viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lentes que generan que se enfoque y se desenfoque la imagen también. Ellos van a tener ese juego para que poder hacer acercamientos, es decir, enfoques, desenfoques de las imágenes. Pero como nos damos cuenta, esto es a niveles muy pequeñitos, muy pequeños. Y al ser muy pequeños, esto tenemos que tenerlo claro. Este tamaño de este sensor no pasa de 1 centímetro. Diríamos que tiene unos 5 o 6 milímetros por mucho este sensor. Mientras que este sensor que está acá atrás ha de tener unos 35 milímetros, ¿ok? Es decir, unos 3 centímetros con 5 milímetros. No podemos comparar que este sensor de un celular saque mejor imagen que este sensor gigante, ¿ok? Desde ahí ya podemos contestar la pregunta. Profe, ¿puede tomar mejores fotografías un celular? No, no. ¿Por qué? Porque el tamaño del sensor es muy pequeño. Profe, 2 compañeros entran a escribir al WhatsApp. A ver. Pero acá voy a ver si hay participantes que solicitan. Ah, sí, aquí está una persona. Gracias, muchas gracias. Lo tengo por acá abajo. Igual ya nos faltan como 10 minutos. Recuerden que entramos a la misma sesión. Bueno, perfecto. Regreso nuevamente. Muchas gracias por recordarme que había alguien acá. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestro celular, vuelvo y repito, eso es lo que quiero que recordemos muy bien. Si nos llegan a preguntar que si un celular toma mejores fotografías, ustedes siempre ya tienen claro que el sensor es más pequeño. Es un celular de 6 milímetros, 7 milímetros. 1 centímetro es mucho. Yo no creo que el sensor sea de 1 centímetro. Para nada. Son 6 milímetros. En un sensor de 6 milímetros, por más de que le digan que caben 35 millones de megapíxeles, van a estar apretados en ese sensor, ¿ok? A eso vamos. Cuando nosotros compramos un celular, les dicen, este celular captura imágenes de 24 megapíxeles, de 32 megapíxeles, de 72 megapíxeles, y cada vez te meten más megapíxeles. Pero ¿dónde te están metiendo esos megapíxeles? Pues en estos 5 milímetros, en estos 6 milímetros, ¿ok? Entonces, no va a cambiar. Ese tamaño del sensor no va a cambiar, por más de que le metan megapíxeles. Tal vez sea oscuro y vaya a seguir siendo oscuro, ¿ok? La imagen del celular va a seguir de pronto seguir siendo oscura, por más de que tenga megapíxeles. Lo único que va a cambiar la imagen de que sea más clara o más oscura no es el hardware, digamos, no es el chasis, no es la herramienta, sino el software. Es el programa que capta y procesa la imagen. Ese procesador de imagen es el que hace que, por ejemplo, hoy en día unos celulares puedan capturar fotografías nocturnas y que salgan con una buena iluminación. Nuestros celulares, por ejemplo el mío, que no es un poquito viejo, si yo salgo ahorita a tomar fotos a la calle, me van a salir ruidosas y borrosas y un retrato no me va a quedar legible. Ahora los celulares, ¿por qué tienen la facilidad de tomar en la noche una mejor fotografía? No es por el sensor, no es por este pequeñito, no, es por el procesador de la imagen. Porque este sigue siendo el mismo tamaño, de pronto le caben más megapíxeles, pero sigue siendo así de pequeño y entre más megapíxeles, los megapíxeles van a estar más apretados y al estar más apretados no va a generar una imagen que tú puedas de pronto imprimir en una valla publicitaria de 3 metros, de 10 metros. No vas a poder imprimir una imagen de 10 metros sacada por un celular, ¿ok? Mientras que aquí el sensor tiene 3 centímetros con 5. Ahí tu imagen va a poder ser impresa. Bueno, en este sensor es recortado. Vamos a ver más adelante que estos sensores hay 2 tipos de cámaras, la semiprofesional y la profesional. La que yo tengo aquí en mis manos, que es la misma que está en la imagen, es semiprofesional, que se desmonta el cuerpo, tiene casi toda la misma apariencia y de hecho los lentes y las ópticas le funcionan igual que la profesional, pero el sensor que está aquí adentro no mide 3,5 centímetros, mide menos. A estos les vamos a llamar de sensor recortado, ¿ok? Y a las profesionales
las vamos a llamar de sensor completo. Obvio, las de sensor completo van a tener mejor resolución de ISO, es decir, no van a quedar tan ruidosas y el abanico de ISOs va a ser más amplio. En cambio, si el sensor es más pequeño, el abanico de ISO va a ser más reducido. ¿Ok? Todo eso va a ser importante a la hora de nosotros, si queremos adquirir una herramienta, una cámara, pues tener en cuenta que el procesador y el sensor son dos elementos claves. Si el sensor es grande, perfecto, va a tener muy buena calidad de imagen. Vemos que el objetivo, la parte delantera, es decir, el lente dice que hay un diafragma. Perfecto, vamos a ver el diafragma de qué se trata. Antes de que nos vayamos de acá, porque está que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Creo que no estamos como a 4 minutos. Perfecto. El sensor, perdón, el diafragma, creo que lo vimos en la clase pasada, que es LF, está dentro del lente, está dentro de la óptica, que es este que está aquí, el que abre y cierra. Voy a verlo si lo pueden ver aquí. Eso, ahí está. Ahí abre y cierra. Este que abre y cierra, le vamos a llamar diafragma. Ese diafragma, como lo vimos en la clase pasada, también en los lentes, viene enumerado o viene cifrado por un número. Es el 1, 2 puntos. 1, 2 puntos igual a diafragma. Estamos otra vez recordando lo de la semana pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces voy a escribir 1, 2 puntos es igual a diafragma. ¿No es cierto? Pero aparte del 1, 2 puntos, hay otra letra abreviatura. ¿Alguien se acuerda? La puede escribir aquí en el WhatsApp. ¿Alguien se acuerda de cuál es la abreviatura del diafragma? Que ese sí lo tiene, es el único que tiene abreviatura. El tiempo de obturación no, el ISO pues es ISO como tal, pero exacto, el F. Muchas gracias, Diana, felicitaciones, de eso se trata, que empecemos a recordarlo. F es igual a diafragma. 1, 2 puntos es igual a diafragma. Entonces ya ustedes, cuando cojan un lente, cuando les pasen un lente, busquen inmediatamente por algún lado, busquen números, busquen los numeritos, traten de encontrar números y si ustedes encuentran por ahí unos números, tal vez encuentren unos números como ese que acabamos de decir. 1, 2 puntos. Voy a ver si por aquí está. Le estoy dando la vuelta, le estoy dando la vuelta. Creo que aquí está. No sé si alguien lo alcanza a distinguir. Yo sé que es al revés, pero alguien lo alcanza a distinguir que dice ahí 1, 2 puntos y dice un número. ¿Alguien lo alcanza a ver? ¿Alguien lo puede escribir? ¿Alguien lo distinguió? ¿Alcanzaron a ver? ¿Qué decía ahí? 1, 2 puntos, 1.8. Perfecto. Es decir, que ya podemos decir que el diafragma o el F de este lente es 1.8. Y entonces vamos a recordar que a menor cifra de número, el diafragma es mucho más abierto. Entonces, vamos a ver si es cierto. Miren ese lentesote de abierto el ojo. ¿Por qué? Porque es 1.8. Miren de abierto, paso derecho, ahí ya, ustedes me ven ahí atrás, al revés. Miren, ahí estoy al revés. ¿Ok? Perfecto, muy bien. SF, ¿qué pasa con el F, profe? ¿Qué hace el F? Recordemos que si hay ausencia de luz, pues si tenemos un F abierto, vamos a poder capturar buena imagen. Pero si tenemos un F cerrado, como este otro lente, miren la diferencia. Miren este F. Nada, súper cortito, muy cerrado, una pupila cerrada, a diferencia de esta pupila. Miren esas dos pupilas de diferentes. ¿Ok? Mírenlas ahí. Y ahí estoy, ya como el personaje. Quiero hacerme unas gafas de lentes. Bueno, pero ahí ustedes logran distinguir, ¿verdad? Que este es un F más abierto que este. Entonces, al tener un F más abierto, pues obvio vamos a tener la facilidad de bajar el ISO a 100 y no tener ruido. Todo eso vamos a tener que ver en la semana que viene. Tener bien clara esa parte, ¿ok? Entonces, tenemos cuerpo, lente, cuerpo, objetivos. Los objetivos, veremos también en una clase que hay unos que vienen con zoom, es decir, con diferentes
distancias focales que se puede, aquí como se puede ver que sale y entra un lente, es decir que aquí va a haber como un zoom, eso lo veremos aparte, en la clase de lentes. Pero en este momento estamos viendo las partes. Que nos quede claro que la óptica es una parte y que maneja el diafragma, pero este diafragma, en este caso de esta cámara digital, va a manejarse digitalmente. Él no puede abrir